¿Por qué hay tantos evangélicos en Latinoamérica? Cada año vemos más iglesias en nuestros países. Vemos medios de comunicación patrocinados por ministerios cristianos evangélicos. Hay cantantes de música secular que en ocasiones cantan junto a cantantes cristianos. Deportistas profesando su fe. Y en las últimas décadas las iglesias han tenido más presencia dentro de la política. Su presencia es tan importante que han habido políticos expresándose a favor de las iglesias evangélicas y de su mensaje. Y a todas las iglesias cristianas del país, a todos los hombres y mujeres, a todas las comunidades cristianas y a todo nuestro pueblo, con el mayor respeto por su fe, les digo: Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Aunque popularmente cuando se menciona la religión hispana siempre se han enfocado en la religión católica romana, la verdad es que a medida que pasa el tiempo, el avance de las iglesias evangélicas es más evidente. Esto no es una pregunta nueva. A finales del siglo XX, varios expertos se han planteado esta pregunta. Libros como Latinoamérica se está volviendo protestante, de David Stoll, La historia del cristianismo en América Latina, de Pablo Deiros, Las caras de los protestantes en Latinoamérica, de Miguel Bonino, La próxima cristianidad, de Phil Jenkins, Evangélicos y poder en América Latina, de Josué Luis Pérez Guadalupe y Sebastián Rudenberg, entre muchos artículos de revistas y periódicos mencionan este fenómeno. A medida que en Occidente experimenta un descrecimiento de la población de creyentes, tanto en iglesias evangélicas como católicas romanas, en los continentes del sur la comunidad cristiana continúa creciendo. Phil Jenkins, en su libro La próxima cristianidad, publicado en el año 2002, describe el cristianismo del futuro como uno que estará más presente en el hemisferio sur, será más pobre, conservador y más carismático. Muchas denominaciones anglosajonas cada día se están tomando más en serio la población hispana, no solamente como una población que alcanzar, sino también buscar colaboración con las mismas. Pero la pregunta sigue en pie: ¿por qué hay tantas iglesias evangélicas en Latinoamérica? ¿Dónde fue que comenzó todo? ¿Y por qué tiene una influencia más norteamericana que del continente europeo? Es a través de la historia que podemos contestar el posible crecimiento que hay hoy en día. Comenzaremos por un congreso que tal vez no inició el movimiento protestante en Latinoamérica, pero aportó mucho para la expansión de la misma en el continente hispano a comienzos del siglo XX. Este congreso se llevó a cabo en Panamá en el año 1916, con el nombre Congreso de Trabajo Cristiano en Latinoamérica. Hay que reconocer que mucho antes de que se llevara a cabo este congreso ya había presencia misionera protestante en Latinoamérica, por años. Algunos ministros se dedicaron solamente a trabajar con la población europea o anglosajona, que vivía en los países latinoamericanos sin interferir con la población hispana. Algunos misioneros comenzaron en Latinoamérica vendiendo Biblias. Otros simplemente ejercieron su llamado misionero con deseos no solamente de ayudar, sino también de compartir el Evangelio. En algunos países sufrieron oposición por parte de la Iglesia Católica Romana y en otros por parte del gobierno. Por ejemplo, mucho antes de esta conferencia, la denominación Alianza Cristiana y Misionera ya trabajaba con los nativos en Chile. Desde el 1847 los moravos trabajaban con los nativos de Nicaragua. Y lo que es más importante, ya habían iglesias establecidas en muchos de los países hispanos. Aún así, en comparación con la Iglesia Católica, la presencia protestante a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX era pequeña, ya que no había un trabajo en conjunto por parte de organizaciones misioneras protestantes para evangelizar el continente. La razón principal fue que no había necesidad. En 1910 se celebró el Congreso Misionero de Edimburgo, en donde muchos europeos y americanos misioneros entendían que no había necesidad de evangelizar el continente latinoamericano debido a la presencia de la Iglesia Católica Romana en el área. Sin embargo, algunos misioneros no llegaron a la misma conclusión. Entre estos se encontraban los ministros norteamericanos Robert Speer, secretario de misiones por parte de la Iglesia Presbiteriana, y John Mott, ministro metodista. Posteriormente, Speer decidió organizar un comité de nombre CCLA,
Cooperación para Latinoamérica, con el fin de hablar de la necesidad de ver todo el continente latinoamericano como un campo misionero. Robert Speer nunca fue un misionero, pero sí fue el secretario de las misiones por parte de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos. Desde que fungió este cargo, Speer viajó a varios países del mundo, colaboró en diferentes organizaciones misioneras y desempeñó efectivamente su función como secretario de misiones por parte de la denominación. Su posición teológica fue conservadora y colaboró con la serie de libros titulados Los Fundamentos, pero en el campo de misión abrazó conceptos de lo que en ese tiempo se llamó evangelio social. Hoy en día para algunos Speer fue un ministro controvertido. Por ejemplo, a pesar de ser un cristiano fundamentalista, él se opuso a John Graham Machen, quien para el 1930 ataca el movimiento liberal modernista que estaba surgiendo en las iglesias presbiterianas de los Estados Unidos. También escribió un escrito de nombre Raza y Misión, que al día de hoy sería controversial, ya que percibe a la sociedad del sur como una inferior. Pero hay que recordar que ese tipo de mentalidad era muy común en Occidente, especialmente en Estados Unidos, en donde el ciudadano estadounidense pensaba que el país era el principal responsable de llevar el modelo de democracia, prosperidad y religión al mundo. Y creo que Speer junto a otros ministros cristianos eran hijos de su tiempo. Lo que no se puede negar son sus habilidades de liderazgo y organización, que fueron muy útiles durante sus años ministeriales. John Mott fue un cristiano muy ocupado. Él fue misionero, evangelista, líder de la YMCA y de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, entre otros trabajos. Ambos hombres tenían un espíritu ecuménico con respecto a la obra misionera en el mundo. No tenían ningún tipo de problema en buscar colaboración junto a otras denominaciones cristianas. El comité que Speer organizó junto a Mott nació en los Estados Unidos y su primera reunión formal fue del 12 al 13 de enero de 1913. Este comité estaba compuesto por juntas misioneras norteamericanas que ya tenían personas trabajando en el continente latinoamericano. En una reunión de la CCLA en el año 1914, luego de varias reuniones y cartas enviadas a otros misioneros, el comité acordó llevar a cabo una conferencia misionera ecuménica, con el enfoque de ver a Latinoamérica como un campo misionero. Ellos deciden que esta reunión se debe llevar a cabo en algún país latinoamericano y no en los Estados Unidos para que no se viera la influencia norteamericana en la misma. Los países que evaluaron para llevar a cabo el Congreso fueron Brasil, Argentina y Panamá. Se decidió que el mejor lugar para este evento lo era Panamá, debido al trabajo que ya estaba realizando Estados Unidos para hacer el Gran Canal de Panamá, y escogieron el Hotel Tivoli para llevar a cabo el Congreso. El Congreso se llevó a cabo desde febrero 10 al 20 del año 1916. La mayoría de los participantes de este Congreso fueron anglosajones. Para dar un ejemplo, el comité de consulta estaba integrado por 14 hombres y entre ellos se encontraba un solo hispano. Con el tiempo, esta decisión tendría críticas negativas dentro de la historia del cristianismo. En este comité se encontraban personas que, al igual que Speer, tenían una visión muy positiva de los Estados Unidos. En este comité se encontraba Josiah Strong, pastor americano que precisamente escribió un libro, Nuestro país, su futuro posible y su presente crisis. Se apuntaron 3 comités para investigar y dar un informe al Congreso de Panamá durante la conferencia. Estos son estudio y ocupación, mensaje y método y educación, en donde habían otros subcomités que investigaron la literatura, el trabajo con las mujeres, la iglesia, la base de operaciones, cooperación y promoción. Estos comités se encargaron de hacer investigaciones de estos temas particulares en Latinoamérica, ya sea investigando, haciendo entrevistas y comunicándose con misioneros y líderes cristianos en el continente. La invitación a este congreso se extendió a todas las agencias misioneras en Norteamérica y Europa, misioneros y líderes cristianos e iglesias protestantes en Latinoamérica. También incluyeron a la Iglesia Católica Romana, aunque el informe muestra que aparentemente no hubo ningún tipo de líder católico romano en el Congreso. La carta fue dirigida de esta manera: todas las comunidades y organizaciones que aceptan a Jesucristo como divino Salvador y Señor, y las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento como palabra revelada de Dios,
y cuyo propósito es hacer prevalecer la voluntad de Cristo en América Latina, están cordialmente invitadas a participar en el Congreso de Panamá y lo estaremos de todo corazón. La cantidad de espectadores que se dieron cita al Congreso fue variada. Se encontraban representantes de 50 diferentes organizaciones, presidentes y profesores de institutos educacionales, oficiales de gobierno, oficiales de agencias misioneras, hombres de negocios, pastores, escritores de libros, misioneros que se encontraban en el continente, jueces e ingenieros. Estas personas que asistieron al Congreso estaban igualmente divididas entre Latinoamérica y el resto del mundo. Había 149 representantes del continente latinoamericano y 155 de Italia, Inglaterra, España, Canadá y Estados Unidos. La conferencia recibió respaldo tanto del gobierno panameño como de los medios de noticias del país, como el periódico The Star and Herald. El gobierno de Panamá, al igual que otros países latinoamericanos, no tenían problema en recibir a las iglesias protestantes anglosajonas porque la misma era sinónimo de progreso para el país. Durante la conferencia se hicieron oraciones tanto en español, portugués e inglés. Se llevaron a cabo servicios de adoración alrededor de la ciudad donde se llevaba a cabo la conferencia, y políticos se dieron cita a la misma. En el Congreso, los comités presentaron sus informes e investigaciones que constaron de alrededor de 500 páginas. El primer turno lo fue para el Comité de Trabajo e Investigación. En este extenso informe tocaron el tema de la historia de Latinoamérica, su población, geografía, topografía, recursos naturales y educación. Muestra la cantidad de centros cristianos que estaban operando en Latinoamérica e iglesias. Pero lo más importante de este informe son los retos que enfrentan estos países y el cristianismo en esta región. El primero, la clase más educada de Latinoamérica. Este grupo de personas, a pesar de que culturalmente se identifican con la religión católica, en su diario vivir, especialmente en su trabajo y relaciones sociales, no viven o experimentan su cristianismo. Esta clase intelectual no tiene una cosmovisión cristiana a la hora de hacer política, sus trabajos profesionales y relaciones sociales. Su filosofía es una más secular, teísta, evolucionista y alejada de la fe que profesan. El segundo, las clases negras e indígenas son grupos que necesitan ser alcanzados ya que han sido totalmente olvidados. El informe trae la cantidad de grupos negros y la gran concentración de indígenas en Latinoamérica y cómo estos han sido olvidados por el gobierno de sus respectivos países y por la Iglesia Católica. No solamente tienen necesidades físicas que necesitan ser atendidas, sino también espirituales. En muchos de estos grupos la religión católica se ha confundido con prácticas paganas y de espíritu africano, lo que ha ocasionado un sincretismo en muchas de estas poblaciones. Por ejemplo, el informe indica: la Iglesia Católica Romana aparentemente ha perdido su espíritu misionero en México, y en lugar de buscar a las tribus no evangelizadas o no cristianizadas en las montañas y el interior, se contenta con quedarse en los grandes centros de cultura. Por lo tanto, la población actual de México está tristemente desatendida. Es cierto que muchas tribus nativas mantienen ciertas formas de culto católico romano y asisten a ciertos santuarios de adoración, pero también es cierto que muchos de ellos conservan sus viejos ídolos, supersticiones, danzas religiosas y, en una palabra, sus antiguos ídolos y religión. Los líderes de la iglesia han permitido estas bárbaras danzas religiosas en ciertas épocas del año, incluso en el recinto sagrado de la famosa iglesia de Guadalupe, centro de toda su fe en este país. También mencionan cómo en algunos países la clase obrera tiene problemas con el alcohol y la necesidad de que haya más Biblias en el continente latinoamericano. En este reporte para el comité, el gran perdedor lo fue la Iglesia Católica Romana, que no ha conseguido motivar a su feligresía a vivir y experimentar su fe en su diario vivir. El segundo informe fue por parte del Comité del Mensaje y Método, y como se titula el nombre de su comité, el mismo informa y reporta acerca de cuál debe ser el mensaje principal que la Iglesia en general,
tanto protestante y católica, debe transmitir nuevamente a los latinoamericanos y la manera de hacerlo. El mensaje principal debe ser el Evangelio, las buenas noticias de salvación. El mismo no debe ser sectario, no atacando a la Iglesia Católica Romana, pero sí mostrando las diferencias de la doctrina católica y protestante. Lo más importante para este comité es que la persona no solamente recibe el Evangelio, sino que también lo transforme y sea agente de cambio positivo en su sociedad, que sea una persona de bien tanto moralmente como profesionalmente. Para el comité, este tipo de discipulado era altamente necesario. Segundo, las buenas noticias de salvación también tenían que venir de la mano del evangelio social que buscaba servir a las personas que estaban ministrando. Tanto evangelizar como buscar la forma de educar al que no tiene educación, sanar al enfermo, darle comida al hambriento y atender las necesidades de los nativos americanos y otras clases sociales eran importantes. El tercer comité de educación presentó un reporte en donde muestra la historia de la educación en Latinoamérica, desde las universidades, escuelas de grados superiores y elementales, y la diferencia cómo se mide la educación en los Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica. También, y no menos importante, la necesidad de seminarios protestantes, escuelas bíblicas y traducción de material teológico en el continente. El comité ve cómo la iglesia protestante puede ayudar mucho en la educación de Latinoamérica, no solamente brindando servicios a la clase alta latinoamericana, sino también a la de escasos recursos, incluyendo a mujeres solteras y con hijos que necesitaban aprender una profesión para sacar a su familia hacia adelante. ¿Cómo pueden contribuir creando programas que ofrezcan clases en el área de la medicina, educación y agricultura? Una de las conclusiones más interesantes de este comité fue que si las iglesias protestantes iban a colaborar en la educación, su finalidad no tenía que ser exclusivamente convertir al estudiante al protestantismo. Era crear una persona profesional y que sea moralmente íntegra, que apoye y contribuya a la sociedad. Uno de los exponentes habló de un caso de un estudiante hispano católico romano, que estudiaba en un colegio cristiano protestante, y cómo éste nunca se apartó de su fe católica. Aún así, estaba muy agradecido al colegio cristiano protestante por todo lo aprendido en el mismo, no solamente profesionalmente, sino también en cuanto a ética y moral. En la conferencia, después de cada reporte, había un momento para discutir y reaccionar al mismo. En el informe escrito se puede ver la participación y comentarios de muchos líderes cristianos que se dieron cita a este congreso. Algunos comentaron la importancia de que los misioneros que fueran allí no solamente fueran a llevar el evangelio, sino también a amar a las personas y cultura del país que van a ministrar. Otros afirmaron la importancia de que los misioneros tengan como metas crear líderes nativos que continúen con el trabajo de llevar el evangelio y transformar sus comunidades. La conferencia terminó indicando que la misma no es un logro, sino un proceso de descubrimiento, y por tal razón crearon un comité de cooperación en Latinoamérica, liderado por Spear. El logro de esta conferencia fue ese deseo ecuménico de reunir varias iglesias y agencias misioneras de diferentes denominaciones y tradiciones cristianas para considerar más seriamente a Latinoamérica como un campo misionero. Esto los llevaría más adelante a algunas denominaciones a trazar planes no solamente para cooperar juntos, sino para saber en qué lugares iban a trabajar específicamente y no interrumpir la labor de otras denominaciones. Un ejemplo se estaba dando en Puerto Rico en ese momento, como las diferentes denominaciones de Estados Unidos dividieron sus lugares de trabajo para no interferir con la otra, es decir, no había tal cosa como competencias entre denominaciones protestantes. Y el informe del Congreso, tal vez el punto más importante, es el deseo de no solamente predicar el Evangelio para que las personas se conviertan espiritualmente y su alma se salve, sino también ese interés de transformar el carácter de las personas para que así contribuyan a la sociedad y que la iglesia sea una comunidad que no solo actúa de palabras, sino también con hechos concretos.
No hay duda que después de este congreso hubo más presencia protestante norteamericana en Latinoamérica, que no solo se dedicaron a plantar iglesias, sino también a fundar colegios, centros de salud, escuelas y seminarios. En algunos casos hay hospitales e instituciones seminaristas que siguen activas al día de hoy. Un ejemplo lo es el Instituto Bíblico Robinson en Guatemala, que fue creado en el año 1923 y que hoy se conoce como Seminario Bíblico Evangélico. Más hombres y mujeres continuaron llegando a nuestros países, no solamente con corazones pastorales, sino también diaconales, dispuestos a servir hasta las últimas consecuencias. Posterior al Congreso de Panamá, se llevaron otros congresos similares donde la presencia de teólogos y pastores hispanos estaba más presente y fueron los que seleccionaron los temas que se iban a discutir. Lamentablemente, después del Congreso en Panamá no todo fue positivo. Con el tiempo, no todos los misioneros o agencias misioneras abrazaron fielmente las propuestas balanceadas presentadas por este Congreso de cómo llevar la misión. Algunos misioneros e iglesias más conservadoras en la década de los 50 o 60 se enfocaron más en la predicación de salvar el alma de la persona. Otras se enfocaron más en servir y hacer obras de misericordia y se olvidaron de la importancia de alimentar el alma. Otros no tuvieron la intención de contextualizar su mensaje a la cultura que estaban predicando, sino que impusieron sus preferencias culturales. Otros vieron a las iglesias católicas como enemigas. Y aparentemente los organizadores del Congreso no invitaron a la naciente y poderoso movimiento pentecostal que ya tenía presencia tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. No hay duda que el movimiento evangélico es una fuerza en Latinoamérica, en donde los mismos cristianos evangélicos hispanos han aportado a la expansión del mismo en sus países y en otros lugares. Más de 100 años del Congreso de Trabajo Cristiano en Panamá, algunas de las preguntas que vienen a mi mente son: ¿acaso nuestros países latinoamericanos han llegado a formar un cristianismo anhelado por este Congreso? Uno que no solamente traiga una conversión espiritual, sino que también afecte positivamente a la sociedad. ¿Acaso continuamos buscando la solución a todos los problemas en nuestras iglesias en el último libro que sacó el famoso ministro anglosajón? ¿O estamos trabajando en nuestras iglesias en torno a nuestro contexto? Por último, si después de esta conferencia la presencia misionera presbiteriana, bautista y otras denominaciones evangélicas aumentaron en nuestros países, ¿por qué entonces los expertos continúan diciendo que la presencia pentecostal es la que continúa en crecimiento? Esta pregunta la contestaremos en la segunda parte de este tema.